Aquí, hermano, hemos explicado hasta el 2, hasta el último versículo del capítulo 2, y ahora vamos a explicar el 3, que fue lo que leímos en el 3. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Quién era Pablo? ¿Qué administración de la gracia de Dios estaba hablando Pablo que había recibido de parte de Dios para con los gentiles? Okay. Pablo habla una y otra vez aquí de un misterio escondido que no se dio a conocer tiempo atrás a los hijos de los hombres. Cuando dice a los hijos de los hombres, habla la raza humana. Y ahí incluye, hermano, a cualquier profeta del Antiguo Testamento. En la revelación que Pablo recibió, hermano, sobrepasó en revelación a Moisés, a Elías y a todos los profetas. ¿Por qué razón? Había misterios que Dios tenía escondidos en los tiempos antiguos que ni aún los hombres que estaban más cerca de él ni Abraham lo entendían a plenitud. Israel nunca entendió realmente el plan entero de Dios. Israel nunca pudo armar el rompecabezas completo del plan de redención de Dios. Israel se le reveló parcialmente. ¿Qué fue lo que se reveló a Israel? Tan solo lo que Israel necesitaba conocer en ese tiempo. En esa dispensación del tiempo, es decir, en esa porción, en ese manejo, en esa administración, es lo que significa la palabra dispensación. En esa dispensación del tiempo de la redención, solo se reveló a Israel, a la humanidad, a través de los profetas, solo lo que necesitaban conocer. Ellos, por ejemplo, no sabían nada acerca de un Dios trino, para nada. Ellos tenían muy poco conocimiento acerca del Dios Hijo. Israel siempre, y hasta el día de hoy, es una nación, creo que la palabra se dice teocrata o teócrata, no sé cómo llevará el acento, pero que es un solo Dios. Ellos nos llaman a nosotros, ¿cuál es la palabra? Pero empieza con poli, de muchos. Se me fue la palabra, pero es que nosotros creemos en muchos dioses, es en ellos. Al creer nosotros en un Dios que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, ellos dicen, no, ustedes creen en 3 dioses. Entonces tienen muchos dioses. Y nosotros solo creemos en un solo Dios. Se me fue la palabra que se usa, pero en teología hay una palabra para eso. No sé si es teócrata y polícrata es la otra palabra. Se me va el nombre, en este momento no puedo pensarla. Pero más sin embargo, ¿por qué razón ellos piensan así? Cuando el Hijo de Dios se revela, el Mesías, ellos no lo aceptaron como tal. Y la nación, hasta el día de hoy, la nación de Israel, cuando leen las Escrituras todavía tienen el velo puesto. El velo no se les ha caído. Al no recibir al Hijo, ellos siguen todavía ciegos espiritualmente. Ahora, lo que se le reveló a Israel en aquel tiempo era tan solo lo que necesitaba conocer para ese tiempo y necesario para que esa gente, poniendo su fe en la revelación que se le daba a través de los profetas, fueran salvos. Pero en el tiempo de Pablo, cuando Cristo resucita y a través del Espíritu empieza a sus santos apóstoles y profetas a revelar los misterios escondidos, realmente se une todo el rompecabezas. Y Pablo dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Aquellos que no eran de sangre judía, no pertenecían a la nación israelita. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros. Jesucristo se le apareció a Pablo personalmente. Pablo tenía el certificado de un verdadero apóstol de Dios. Uno de los requisitos que necesitaba una persona para ser considerado apóstol de Jesucristo era que tenía que haber visto al Cristo resucitado. Pablo no caminó con Cristo, no creyó en Cristo mientras Cristo vivía todavía en el mundo. Pero cuando Cristo resucitó, Cristo se le apareció resucitado y le dio el llamado directamente y le dio revelación. De ese modo, Pablo cumplía el requisito para ser apóstol.
tenía que haber visto a Cristo resucitado, y él lo vio a Cristo resucitado. Lo que hoy, por ejemplo, en el tiempo moderno, las personas que hoy se levantan diciendo que son apóstoles y que dicen que son del mismo calibre de estos apóstoles, que reciben revelación de Dios, cosas que nosotros no podemos recibir, pero ellos reciben revelación de Dios, a ellos podemos llamarles falsos apóstoles. Dice, ¿pero dónde salen esos falsos apóstoles? La Biblia nos dice que se levantarían. Desde los tiempos, desde el principio de la iglesia, se levantaron falsos apóstoles. Y hoy los tenemos por todos lados. Hoy el apóstol fulano va a venir a la ciudad. Apóstol fulano, sí. Dice que Dios le revela y esto, y le revela un montón de cosas, cómo dirigir la iglesia, cómo hacer crecer la iglesia, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Casi no tiene que consultar con la Biblia, porque Dios personalmente le revela todo. Son ellos, dice, apóstoles de esta era. Ellos son falsos apóstoles. Ellos no han visto a Cristo resucitado. Algunos de ellos, para validar su ministerio, dicen que han visto a Cristo resucitado. Ellos dicen. Entonces, si realmente Cristo se le está apareciendo personalmente a estos apóstoles de hoy, realmente aún la Biblia no se ha cerrado. Hay que tomar los escritos de esas revelaciones que se le está dando y agregárselas a la Biblia, porque es palabra de Dios y no podemos ignorarla. Por ejemplo, hay un televangelista muy famoso que dice que en sus cruzadas Cristo se iba a aparecer físicamente, corporalmente, y ellos hablan de todo tipo de revelación, hermano. Y yo digo, da lástima y pena todo el tipo de gente que está como en estas iglesias donde le cree absolutamente cada palabra que esta gente dice, porque ellos dicen, yo soy apóstol, Dios me ha revelado esto, y despojan a la gente de todo. ¿Cómo te puede revelar a la voz del apóstol? Si el apóstol dijo que Dios le reveló que las escrituras de tu casa las tienes que entregar a él, porque es un mandato de Dios, y que las riquezas te van a corromper, mejor dáselas al pastor, o dame tu carro, y todo tipo de cosas despojan a la iglesia. Pablo, más sin embargo, era un verdadero apóstol. Hay ciertas sectas hasta el día de hoy que insisten en que Pablo era un falso apóstol, que porque Pablo dice haber recibido revelación. Pero yo digo una cosa, el apóstol Pablo todavía conoció personalmente a los otros apóstoles del Señor, y los otros apóstoles del Señor se encontraron con Pablo y se extendieron la mano en señal de hermandad. Y Pablo con Pedro, Pablo y Pedro no son los del corrido, Pedro y Pablo, es otro, son los verdaderos. Pedro y Pablo eran hermanos, y no, ese versículo no es. Pedro y Pablo se dieron la mano. ¿Y qué pasa? Pedro y los demás apóstoles a los judíos, a predicar a los judíos, y Pablo a los gentiles, a nosotros, que no somos de sangre judía. Las cartas de Pablo fueron reconocidas por los apóstoles como palabra de Dios. Pedro se refiere a las epístolas de Pablo diciendo que dice que, como bien nos ha escrito nuestro hermano Pablo, algunas cosas que son muy difíciles de entender, dice, las cuales los indoctos tuercen para su propia perdición, como las otras escrituras. Pedro le está llamando a las epístolas de Pablo escritura, palabra de Dios, como las otras escrituras del Antiguo Testamento. O sea que los propios apóstoles validaron las epístolas de Pablo como un verdadero apóstol. Decir que Pablo no era un apóstol de Dios, ni siquiera tenemos, hermano, ni debemos tomar el tiempo de discutir eso. Es una ignorancia total decir o afirmar que Pablo no era un verdadero apóstol. Cristo se le aparece y le dice, te he llamado, me ha aparecido a ti para que lleves mi nombre a los gentiles. Ese es tu ministerio. Y te voy a revelar cosas que nunca le revelé a los apóstoles, a los profetas del Antiguo Testamento, cosas que ellos no supieron. ¿Qué te voy a revelar? Que no solamente mi plan era para Israel, mi plan es para todo el mundo. Yo voy a traer a mi iglesia, a mi presencia, a mi salvación, a esta redención, también voy a incluir a los gentiles. A estos que ahora le llama Israel no pueblo, que le llama a incircuncisos, gentiles, como leímos en los versículos anteriores, yo voy a derribar la pared intermedia que hay. Esa pared intermedia Dios mismo la había puesto. Dios tenía prohibido en la ley que los judíos, los israelitas, permitieran que un gentil entrara al lugar santo, al templo, mucho menos al lugar santísimo. Profanaba el templo. Si un incircunciso entraba al lugar santo, no podía ser parte de lo que eran las ceremonias ahí cuando entraban al lugar santo y luego al lugar santísimo.
Ahora, pero ahora llega el tiempo de la gracia, una nueva dispensación del tiempo. Ya no el tiempo del Antiguo Testamento, ya no el tiempo de los sacrificios, ya no el tiempo de guardar las leyes civiles de Dios, de que la mujer que se está en sus días, que si el hombre también esto, o qué más, que no comas esto, y vamos a Levíticos y nos dice qué comer, qué no comer. Las leyes civiles ya no juegan ningún papel para esta dispensación del tiempo. Las leyes ceremoniales, ningún papel juegan para este tiempo. Por eso es que esa secta, dentro de mucho cuidado, secta que dice, no, que en el Antiguo Testamento dice que el sábado, y es el sábado. Sí, eso era para el Antiguo Testamento. En esta dispensación del tiempo, el día ya no importa. Para el Señor le da igual, hermano, si usted se reúne un lunes y esos son los días de oración. Hermano, eso ni le hace más santo ni menos santo. Si usted quiere reunirse un sábado porque no hay iglesia que le preste un templo un domingo, reúnase un sábado. El Señor delante no le interesa al Señor qué día de la semana usted se reúna. Hermano, no le interesa al Señor cómo adora a usted. Si adora con las manos en alto, con las manos así, con las manos cruzadas, o como la Virgen María, como usted quiera, hermano. ¿Cómo ora usted? ¿Con los ojos cerrados, con los ojos abiertos? Bueno, eso no importa. Acostado. ¿Usted quiere tirar al suelo? Hermano, no importa. Algunos dicen, bueno, si usted está acostado en la cama, ¿puede orar? Usted puede orar acostado en la cama si quiere. Eso no es pecado. No hay un lugar donde usted vaya que no pueda orar. La Biblia dice que oremos en todo tiempo. Y también, hermano, en todo lugar. En cualquier lugar, cuando digo en cualquier lugar, en cualquier hora donde usted se encuentre, usted puede orar. Y a cualquier hora. Ahora, en el Antiguo Testamento había cosas que podías y que no podías hacer. Pero todas esas cosas, hermanos, tanto leyes civiles como rituales o ceremoniales, tenían un propósito, hermano. Tenían un simbolismo que apuntaban, ese simbolismo, hermano, apuntaban sencillamente a lo que habría de venir en Cristo, lo que se cumpliría en Cristo. Cuando él traía el animal, el sacrificio inocente, y los sacerdotes ponían las manos y pasaban los pecados del pueblo ahí, y un animal inocente que no había pecado, sino que lo que habían pecado era la nación de Israel. Sobre ese animal le cargaban todos los pecados, y el pobre animal tenía que cargar con los pecados del pueblo. ¿Qué simbolizaba ahí, hermano? Clarísimo, ¿verdad? ¿Lo puede ver? Es Cristo, el Cordero, inocente, el justo por los injustos, tomando Dios el pecado de la humanidad, poniéndosele a una víctima inocente, y Cristo fue la víctima. Dios el Padre sacrificó a su propio Hijo, el Hijo fue la víctima para que nosotros tuviésemos perdón y vida eterna. Todas esas leyes ceremoniales y civiles apuntaban a Cristo. Llegado Cristo y resucitado Cristo, esas dos leyes, hermanos, se vienen totalmente al suelo. Usted y yo no tenemos nada que ver con las leyes israelitas, nada que ver con la comida, nada que ver que si como esto, que si el puerco, que si esta es carne blanca, carne roja, que no, porque dice la Biblia que la mujer debe vestirse así, no sé cómo, y todo tipo de reglamentos. Y hay quienes quieren buscarle, no que la mujer no se pinte, que la mujer no esto. Hermano, en el tiempo de la gracia, nosotros somos guiados por el Espíritu, seguimos siendo guiados por la palabra, pero el Antiguo Testamento, las leyes del Antiguo Testamento, a excepción de la ley moral, que esa siempre existirá, porque siempre ha existido, Dios siempre ha tenido moralidad, esa sigue siendo vigente. Para la ley civil y ceremonial, hermano, no meta mano en eso. No se ande circuncidando, no se ande rapando la cabeza, no ande haciendo duelo, no ande haciendo votos, esa cosa no tiene nada que ver con nosotros. Pablo se le revela y le dice al Señor, yo te voy a revelar lo que a mis profetas no le revelé, que los gentiles, que ahora hay una pared intermedia entre ellos y la nación de Israel, yo la estoy aboliendo. Y fíjense lo que leímos en el 2:15. Fíjense lo que Cristo abolió en su carne. Abolió en su carne, en el 2:15, las enemistades. Esa enemistad que había entre, yo soy israelita, sangre pura. Ustedes son perros, porque son gentiles, o son samaritanos, son gentiles, mitad judíos, mitad gentil. No, ustedes son perros. Gentiles, o mejor dicho, samaritanos y judíos, ¿qué dicen? No se llevan. ¿Cómo que los apóstoles encuentran al Señor hablando con una samaritana? ¿Cómo que tú me hablas a mí siendo judíos y samaritanos tratan entre sí? ¿Por qué? Porque judíos y nosotros somos la nación de Dios, escogido de Dios. Ustedes son perros. Pero el Señor habló con la mujer samaritana. Él no la menospreció de esa forma. Ahora, Dios abolió en su carne, al morir, todas esas enemistades.
Nada que había una barrera que porque ustedes no son israelitas, no son judíos, no son parte de mi linaje, de mi sacerdocio, no se pueden acercar. Dios tenía otro plan. En el tiempo de esta dispensación del tiempo, Dios iba a abolir todo eso en su carne. Cuando dice su carne, en su sacrificio. No solamente las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Cuáles son esas leyes de mandamientos expresadas en ordenanza? Todos se acaban de mencionar. Todas las leyes civiles y leyes ceremoniales quedaron, hermano, totalmente abolidas. No media abolidas, totalmente abolidas. Si usted va a una iglesia donde le quieren hacer practicar cosas del Antiguo Testamento, porque esa era la tradición judía, entonces la mujer tiene que venir así, y así tiene que sentar, y así el otro. Usted no le haga caso, hermano. Allá hay una ignorancia completa en las Escrituras. Cristo en su carne abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Dios lo ordenó, pero fue exclusivo para la nación de Israel. La nación de Israel tenía además, había un ayuno que tenía que hacerlo por obligación, por mandamiento. Por mandamiento tenía que hacerlo. Es el único ayuno que se le exige por ley a Israel. Pero todo eso, hermano, quedó abolido. Los ayunos de hoy son diferentes, son espontáneos y son según la situación. Pero no tenemos un mandamiento, una ordenanza. Hay en la Biblia mandamientos, hay ordenanzas, hay estatutos, preceptos. Todas esas cosas, hermanos, se dieron abajo. Cristo cumplió toda la ley. Él ya murió, en Él se cumplió todo. Ahora, si habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros, ¿de qué administración? De esa que le estoy hablando. De que Dios se reveló a Pablo para decirle que los gentiles también eran coherederos. 3:3. Que por revelación, dice Pablo, por revelación. ¿Y aquí qué es esto de revelación? Pablo, hermano, tenía revelaciones que Cristo mismo se le aparecían. Así como se le apareció también nada más de la nada. Cristo se le aparecía. No sé, pudo haber sido a veces a través de un mensaje de un ángel. Cristo mismo le dijo: Pablo, escucha, no sé, estoy especulando. Okay. Quiero que vayas también a tal nación. Quiero que ahí también testifiques de mi nombre. O sea, se le aparecía en sueños. Te voy a revelar algo nuevo aún todavía. Los gentiles son parte de mi pueblo. Yo voy a llamar pueblo que no era. Tengo gente escogida también en este lugar. Vas a predicar mi palabra. Ahí van a obedecer a la fe tantas personas. Y vas a escribir esto a la iglesia de Efesios. Escríbele y diles esto. Todo eso Pablo lo escribía. Todo lo que se nos iba revelando. Revelación, hermano. El problema que ahora tenemos es con nuevos apóstoles de hoy que creen que el Señor les revela igual que Pablo. Eso ya no sucede, hermano. Yo le digo una cosa. Si una cosa estoy así 100% seguro, no me importa quién sea el ministro, que diga que Dios se le aparece y que le da revelaciones de eso. Hermano, tenemos mucho cuidado. Así como han nacido las sectas. Se levanta un Joseph Smith y dice que el ángel Moroni, se le apareció y le dio una revelación. ¿Quién le reveló al ángel Moroni? Que todas las iglesias estaban equivocadas. Todos se desviaron. Ya no hay quien tenga la verdad. Y le dio mandamientos, cosas que escribieron en unas tablas. Entonces las escribió muy obediente. Y nació la secta del mormonismo. Muchos de estos ministros de hoy que se autoproclaman apóstoles y que reclaman de revelaciones de este tipo, han convertido sus iglesias en sectas. No siguen lo que la palabra de Dios nos enseña, sino que esa iglesia sigue la revelación que él personalmente recibe. Entonces, él no necesita la palabra, él le basta su revelación. Ahora, ¿cuál es el problema con eso, hermano? Si la palabra de Dios, el canon, ya se cerró, y Dios ya reveló a través de sus apóstoles y profetas la palabra de Dios, y se cerró el canon, que ya era el último libro, Apocalipsis, ¿de dónde están proveniendo estas revelaciones? ¿De parte de quién? Yo digo, solamente pueden ir dos fuentes. Una, de su propia mente carnal, o de demonios, solamente. Pero revelación nueva, para agregar la palabra, eso ya no hay, hermano. El canon se cerró. Se cerró siglos después de que Cristo resucitó y ascendió a los cielos. Ya no hay nueva revelación, hermano. Ya tenemos toda la revelación. Todo lo que necesitamos para saber para nuestra salvación y para crecimiento espiritual y todos los tiempos futuros ya están escritos aquí en la palabra de Dios. Que por revelación, dice,
me fue declarado, fíjate, declarado, Dios se lo declaró, el misterio. O sea, era un misterio. Es más, ni los propios apóstoles que habían caminado con Jesucristo, muchas cosas no las entendían. No las entendían, tenían que preguntar 2 o 3 veces la acción y no las entendían. Aún no le veían, no le cabía todo. Pedro dice, no, Señor, nunca tal cosa te acontezca. O sea, ¿cómo que iba a ir a la cruz? Pedro no entendía todavía. Y muchas cosas ellos, aún Cristo resucitó y todavía no las entendían algunas cosas. Pero el Señor les dijo que cuando enviara al Espíritu Santo, Él les recordaría todas las cosas, Él los guiaría a toda verdad. Y finalmente el Señor lo cumplió. A través de Pablo, el Espíritu Santo, a través de Pablo, reveló tantas cosas que entonces los demás apóstoles dijeron, ahora entendemos el porqué, ahora esto sí ya tiene más sentido. No entendían muchas cosas. A medida que fue llegando la revelación, fueron entendiendo. Pedro llega a la casa de un fulano y sube a la azotea, tiene hambre y cae en un éxtasis. Y en esa visión el Señor le muestra un lienzo que baja con cuadrúpedos, animales inmundos, que un israelita le es prohibido comer animales inmundos. Unos chicharrones de puerco aparecían ahí, inmundos, de lo que venden acá en la, ¿cómo se llama la tienda? La fiesta. Mata, come, dice el Señor. Mata ese cuche. No, Señor, no, dice, yo nunca he comido cosa inmunda. No, yo nunca he comido cosa inmunda. El Señor le dice, no llames inmundo o común a lo que yo he santificado. Había algo que el Señor le quería enseñar a Pedro. El Señor le quería enseñar que estaba próximo a la casa de Cornelio, que era un gentil, que estaba reunido con otro grupo de gentiles. Y cuando Pedro les estaba predicando el Evangelio, la Biblia dice que cayó el Espíritu Santo sobre ellos, es decir, que se convirtieron en ese rato y empezaron a hablar en lengua y recibieron así el don del Espíritu. Y Pedro dijo, ¿cómo? Y Pedro iba junto con otros de la circuncisión también, de los fieles de la circuncisión, y también se quedaron sorprendidos que también a los gentiles se les había dado el don del Espíritu. Ese era el significado de la revelación que ya tenían en el lienzo. Y muchas cosas el Señor le fue revelando así, por parte, hasta que finalmente se llega a la última revelación de Juan, un ancianito, que el Señor le permitió vivir no como un mártir de los demás, sino que Él se lo guardó hasta llegar a la vejez. Y fue el último que dio la revelación de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Y fue el último libro de la Biblia. Cuidado con las nuevas revelaciones. Mucho cuidado. Cuando la Biblia dice que el apóstol Pablo, que él ruega que los efesios, el Señor le dé espíritu de sabiduría y de revelación, nosotros también debemos orar que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, hermano. Pero revelación significa que Dios me dé entendimiento para entender la palabra revelada. No que me dé una nueva revelación. Si yo le contara, hermano, cada disparate he escuchado de personas que dicen, y me metió un ayuno no sé cuántos días, y después del ayuno Dios me reveló una cosa, que ¿qué? ¿Dios te reveló eso? Sí. Ese es un pecado, está clarísimo el pecado y en contra de la Biblia, pues Dios me lo reveló. Y ya tú con tu revelación entonces. No, si yo le cuento una que se cae, uno se sorprendido. Bueno, es que hermano aquí me contó una buenísima. Hermano, esas cosas es horrible. Tengamos cuidado cuando hablemos de revelación. Okay, el Señor me reveló. ¿Qué te reveló el Señor? Me lo reveló. Entonces te lo reveló ahí. Tráetelo, escríbelo y vamos a agregárselo. ¿Cómo te llamas? Javier. Primera de Javier, capítulo. Y lo vamos poniendo capítulos también. Y así, ahora que tiene otra revelación, vamos. Y ya vamos agregándole a la Biblia nuevas porciones. No, hermano, no hay nuevas revelaciones. El canon de las Escrituras ya está cerrado. Espíritu de sabiduría y de revelación es entendimiento de las Escrituras ya reveladas. Ahora, como ya lo he escrito, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento, otra vez, vuelvo a repetir Pablo, en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, dice, no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Quién era el que revelaba? Era el Espíritu. Cristo ya no estaba en la tierra. ¿Quién era el encargado, el agente encargado para dar esta revelación y esta guía? Era el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios mismo, es el Espíritu de Cristo. Dios existiendo en 3 personas. Para ese tiempo, es más,
vamos a adelantarnos todavía. Si usted busca la palabra Trinidad en el Nuevo Testamento, no la va a encontrar. Eso no lo encuentra. No encuentra tampoco, por ejemplo, ninguno de los apóstoles dando una enseñanza acerca de la Trinidad. Pero eso no significa que la Trinidad no está, eso ya está implícita, hermano. Eso no lo puede mover. Fue tiempo más adelante cuando se fueron conciliando las doctrinas. Mire, en estos tiempos, cuando ellos andaban enviando las epístolas que estaban formando el canon, la iglesia padecía persecuciones, hermanos, fuertes. Por ejemplo, los primeros cristianos, los primeros escritos que tenemos de los cristianos primitivos, muchos de ellos los consideran todavía un tanto pobres en teología, en doctrina, muchos de ellos. ¿Por qué razón? Porque tanta era la persecución, hermano, que no había la libertad como hoy. Por ejemplo, se pueden juntar eruditos, teólogos de diferentes naciones y tienen asambleas que duran semanas, o por ejemplo concilios que duran hasta meses para conciliar la doctrina, que se ponen a orar y a estudiar y a cotejar y a hacer declaraciones de la doctrina. Esto es lo que creemos acerca de la deidad de Cristo. Esto es lo que creemos según las Escrituras acerca del Espíritu Santo. En esos tiempos no había tiempo para eso. Era una necesidad de ir a proclamar el Evangelio y salir corriendo. Y ahora corre para allá, dile que Cristo es perdón de pecados, arrepiéntete y corre para allá. No había tiempo para conciliar doctrinas. Los primeros escritos, los primeros cristianos como Policarpo, había otro también, Bernabé, se pasan los nombres de algunos otros, incluso había uno que se llamaba Burro, porque en esos tiempos usaba ese nombre también. Gente que hacía escritos, y algunos lo consideran un tanto pobres en teología. ¿Por qué? Era apenas lo básico, y todavía tenían conceptos errados acerca de la persona de Dios, acerca del Espíritu Santo. Se fueron cometiendo errores, hermano. Pero más sin embargo, a medida que fue el pasado un tiempo, se fueron conciliando doctrinas importantes. Por ejemplo, ya 300 años más tarde, ya se van formando asambleas, concilios. Concilio significa conciliar doctrinas. ¿Por qué? Porque se levanta el cristiano y dice: yo creo que el Espíritu Santo, aunque yo creo que Jesucristo es en ese momento. Tenemos dos opiniones opuestas, vamos a conciliar la doctrina. ¿Quién es el Hijo de Dios? Y las doctrinas se fueron conciliando. Que Dios existe en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y no son tres dioses. ¿Cómo? Está explícito en la Biblia. De los tres, la Biblia se refiere de los tres como Dios. Y a la misma vez, la misma Biblia se refiere de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, si dice a los tres le llama Dios, hay que aceptarlo. Los tres, a cada uno es Dios. Pero la misma Biblia, al decir que hay un solo Dios, también tenemos que aceptar esa verdad. Es un solo Dios. ¿Cómo conciliamos eso? ¿Cómo logramos entender? No podemos. Pero si la Biblia dice que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, y a la vez nos dice que hay un solo Dios, esa es la verdad. Yo no le busco más. ¿Así? Sin buscarle más. Si lo dice la Biblia, es lo que la Biblia dice, aunque yo no lo entienda, para mí sea inescrutable, es decir, estudiarlo a profundidad. ¿Cómo llegaré yo a comprender la propia naturaleza de Dios? Se trata de Dios mismo, yo nunca podría. Entonces, me basta y me sobra con que la Biblia llame a los tres dioses y que diga que hay un solo Dios. Entonces, por eso cuando hablamos también del arrepentimiento, de la fe, de la conversión, cuando hablamos, por ejemplo, que Dios nos predestinó para la salvación, Dios nos predestinó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo quién sería salvo, pero más sin embargo nosotros no sabemos, y la Biblia nos pone responsabilidad, le dice al impío que se arrepienta. ¿Cómo conciliamos eso? Dios dice que nos escogió, y a los que Él escogió van a venir, lo va a llamar eficazmente, pero a la vez lo hace responsable al hombre por arrepentir de sus pecados. Si no se arrepiente, va al infierno por no haber creído en el unigénito, en el Hijo de Dios. Pero más sin embargo, Dios ya lo escogió antes de la fundación del mundo. Son misterios que están escondidos en la mano de Dios, que nosotros no sabemos. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Entonces tú solo no puedes venir. Entonces cuando alguien viene a Cristo, ya hemos enseñado eso aquí, viniste no por tu cuenta, sino porque Dios el Padre te trajo. Pero yo vine, sí es cierto, te encaminaste, expresaste el uso de tu voluntad, pero quien te trajo fue Dios. Las dos cosas son verdad. Pero sí es verdad que Dios nos escogió. Porque no podemos arremeter contra la doctrina de la predestinación, decir, no, eso es la predestinación, doctrina de hombre, doctrina del diablo. ¿Cómo va a ser doctrina del diablo? Es doctrina de Dios. La Biblia dice que fuimos predestinados, y si la Biblia dice que fuimos predestinados, eso es, fuimos predestinados. Mejor dicho, que no entiendes la doctrina de la predestinación y te ahorran de blasfemar contra cosas santas y divinas que no entendemos. Ahora, ¿qué fue lo que
Le reveló el Señor a Pablo, que no se le había revelado a sus apóstoles en el Antiguo Testamento, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual, es decir, de este Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Okay. ¿Cómo fue el llamado de Pablo? Mira, aquí otra vez yo regreso al tema que inicialmente tocamos cuando hablamos del libro de Efesios, sus inicios, la soberanía de Dios. Dios soberanamente escoge. Dios siempre en un principio ha escogido. ¿Cómo ha escogido Dios? Según sus criterios, como Él ha querido. ¿Quién le aconseja a Dios? Nadie. ¿Quién puede decirle a Dios que está equivocado? Nadie. ¿Quién puede corregir a Dios? Nadie. Nadie puede corregir a Dios. Ahora, desde un principio Dios ha escogido. Y yo aquí se lo expliqué una vez. Y volvemos otra vez a retocar eso. Dios en un principio escoge a Moisés. Lo escogió. No le pidió permiso a Moisés. No, lo escogió y lo llamó de la zarza. Y le dijo, ¿vas a ir a hacer esto? No, dice Moisés, no. Manda que tienes que mandar. No, porque yo soy tartamudo, porque yo soy torpe de lengua y yo le puse un montón de cosas. Manda a no sé quién. Y dice, Señor, ¿no conozco yo a tu hermano a Aarón, que habla mejor que tú? O sea, yo te estoy llamando a ti. Yo no te estoy pidiendo permiso. Yo soy Dios, el que te creó. Yo tengo poder sobre ti. Yo te estoy enviando. Y yo te voy a capacitar. Así que finalmente, va Moisés. A ver, todo este asunto del libre albedrío. El libre albedrío tenemos mucho cuidado cómo lo usamos. Y todo depende de qué sea para cada uno el libre albedrío. Cuando el hombre está muerto en sus delitos y pecados, no tiene libre albedrío. No puede, debe estar muerto. No tiene libertad para escoger a Dios, está muerto. Ahora, nosotros, nuestro libre albedrío, ahora que estamos en Cristo, podemos decir muchas cosas. Pero el libre albedrío no se aplica cuando la persona está muerta. Está totalmente depravado, muerto y no puede venir a Cristo. Ahora, Dios, no hubo tal cuestión como que si Moisés hubiera dicho, no, Señor, se me hace que está muy mal. Yo creo que estás pasando por alto un principio muy importante, el libre albedrío. Yo soy un hombre creado con libre albedrío. Y si yo no quiero ir a sacar a la nación de Israel, tú me respetas mi libre albedrío, ¿ok? De aquí para allá, tú no te metes conmigo. Serás mi Dios, serás mi creador y todo, pero el libre albedrío es un principio que tú no puedes violar. ¿Que Dios no puede violar? Dios puede hacer lo que Él quiera. Tú vas porque vas. Jonás, ven para acá. Ve a Nínive y dile que se arrepiente. No, y que corre para otra, y que suba al barco. Ok, allá te agarra. Le forma una tormenta, hace que lo tiren al mar, le prepara un pez grande, que no dice ballena, nomás dice que era un pez grande, se lo agarra, se lo lleva por 3 días, me lo anda paseando por el océano Atlántico, el Pacífico, y al último llega a Nínive y lo escucha. Y lo tiró a la costa de Oaxaca. Lo tiró. Señor, ¿qué te pasa? No me respetas mi decisión. Viste que yo no quiero venir, que no viste que estoy yendo para otro lugar. Hey, yo te estoy mandando, vas a ir porque vas a ir. Eso no es un asunto si quieres. Yo ya te escogí y te voy a poner ahí. Vas a ir, le vas a ir a pregar a ella. Abraham, andaba Abraham buscando a Dios. ¿De dónde? Era un pagano de Ur de los Caldeos. Y de ahí Dios se le apareció y lo llama. Y dice, te haré de ti una nación grande. ¿Y tú qué te pasa? ¿Cómo? ¿Y tú quién eres para decirme que va a hacer de mí una nación grande? Por lo menos pídeme permiso, ¿no? ¿A quién Dios le pide permiso? Usted no va a encontrar en la Biblia nunca a Dios pidiéndole permiso a nadie, hermano. Ese es el Dios que hace las cosas. No es un Dios arbitrario, como algunos lo quieran saber, no. Es que lo que creen esa doctrina de que Dios escoge, que Dios predestina, hacen de Dios un Dios arbitrario, que dice, aquí nomás mi chicharrón estrena. No es arbitrariedad, es soberanía. Dios es soberano, soberanamente, por su misericordia, escoge a uno y escoge a otro, por amor. En amor habiéndonos predestinado. ¿Cómo? En amor. O sea, es un acto de amor de Dios, porque Dios pudo haberte ignorado, como ha ignorado mucho, que te arrastre tu pecado. Yo no estoy obligado a amarte, no estoy obligado a rescatarte. Esta doctrina tenemos que conciliar, hermanos, muy bien acerca de la predestinación de nuestra salvación. Dios escoge para salvar a quien Él quiere. Eso nos lo explica clarísimamente el capítulo 9 de Romanos. Que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dice, pero eso no es justo, dice la gente. ¿Cómo es que uno escoge para salvación? A ver, escoge salvación para que le salve Jaciel, pero deja a Leo
que se pierdan sus pecados. Sería justo que a los dos los agarrara, que a los dos los salvara, que salvara a todo el mundo. No, mi hermano. Lo justo fuera que Dios mandara a todo el mundo al infierno, porque todos, cada uno de nosotros somos culpables. Pero Dios, para mostrarnos su misericordia, no dejó que todo el mundo se condenara, sino que a millones y millones de ellos le mostró su misericordia a través del Hijo. Pero, ¿estaba Dios obligado a salvarnos? No. Si Dios no hubiera hecho con nosotros lo mismo que hizo con Satanás y los demonios, que no les envió un Salvador y están condenados para la oscuridad eterna, el fuego eterno, si Dios hubiera hecho lo mismo con nosotros, tendríamos la responsabilidad de decir: Dios, eres justo y santo, porque nada es pecado, porque nosotros somos culpables y nos estás haciendo pagar por nuestro justo pecado. Pero Dios, queriendo mostrar las abundantes riquezas de su gracia, como dice en Efesios, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, muertos, nos dio vida justamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Es un acto de gracia. Entonces, el hecho que Dios escoja a uno, pero a otros los ignore, que se han arrastrado por sus pecados, no le hace un Dios, no le hace un Dios malo. Él es un Dios bueno, porque Él pudo haber dejado que todos nos perdiéramos, pero quiso tener misericordia sobre muchos de ellos. Esa es la doctrina de la predestinación, que Dios nos predestinó delante de la fundación del mundo y nos escogió. Pero yo no entiendo eso de que Dios escoge, yo no entiendo eso de la elección de Dios. Muéstrame en la Biblia que Dios escoge. Bueno, tenemos ejemplos de Jonás, de Moisés, de Abraham, y de muchos otros que estoy pasando por alto, pero vamos directo al de Pablo. ¿Andaba Pablo buscando a Cristo? ¿Amaba Pablo a Cristo? ¿No? ¿Era partidario o por lo menos simpatizante del Evangelio? No, era todo lo contrario. Era enemigo de la cruz. Era un judío, fariseo de fariseos. Odiaba el Evangelio, odiaba a los cristianos, los sacaba de las casas arrastrándolos por las greñas, los entregaba a las cárceles. Estuvo consintiendo la muerte de Esteban, él mismo tomó la ropa de Esteban. Ese hombre odiaba a los cristianos. Y nomás escuchaba el nombre de Jesús, era el hombre más odioso para Pablo. Odiaba con todas sus fuerzas a Jesús. Pero había una cosa que él no sabía. Y que si usted y yo hubiéramos sido contemporáneos de Pablo, tampoco hubiéramos sabido que Dios ya lo había escogido. Y él mismo lo relata en otra parte de Hechos, que lo había escogido Dios desde que estaba en el vientre de su madre. Ya lo había escogido. Era un escogido de Dios. Y a su tiempo, fíjense, no andaba buscando a Dios. Justamente iba camino a Damasco, ¿cómo dice la Biblia? Respirando aún aire de amenaza. Llevaba cartas ese hombre, llevaba la autorización de los gobiernos. Sácame cuanto cristiano me encuentres en Damasco y me barre con toda esa plaga. Y Pablo felizmente iba respirando aire de amenaza. Y se topa con el Señor de señores en el camino. Lo tumba del caballo y dice: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí nace la conversión de Pablo. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es te dar cosas contra la aguijón, es decir, por más que intentas no puedes contra mí. Y ahí sería la conversión de Pablo. Señor, ahí lo reconoce como Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Rendido a los pies. ¿En qué momento el Señor le pidió permiso para convertirlo? ¿En qué momento le dijo: Pablo, ¿qué te parece si hacemos un trato? O Pablo, yo sé que yo tengo que respetar tu libre albedrío y tu deseo ahorita es matar a todos los cristianos, pero hagamos una negociación entre tú y yo. No, el Señor soberanamente lo tumba el caballo, se revela a él y se convierte. Lo convirtió. Así como usted y yo, hermano, fue la misma cosa. Nosotros, hermano, nunca buscamos a Cristo. No hay quien busque a Dios, dice la Biblia. No hay justo ni a un uno. Cuando usted ve una persona que está acercando a la iglesia interesado en las cosas de Dios, es Dios el que lo está trayendo. Es Dios el que lo está trayendo y finalmente lo convierte. Pero si Dios no hiciera eso, hermano, si Dios no hiciera ese acto de misericordia, usted y yo nos vemos arrastrados por la corriente del mundo que tiene como destino final el infierno. Yo le voy a decir, hermano, si usted me capta la imagen de lo que es el mundo entero. El mundo entero, hermano, es como un río que va así caudaloso hacia abajo, pero a toda fuerza, y tiene al final una caída
muy horrible donde usted no puede sobrevivir. Digamos que termina en lo que es un lago de fuego, lo que es el infierno. Como en Hawái, por ejemplo, que se mezclan lavas con agua y todo eso. Imagínense que usted va en un río, todo el mundo va corriendo en un río, va a toda velocidad y finalmente todos, sin importar si le guste la idea, si la crea la idea o no, usted se va al Mississippi, se para así y ve cantidad de cabecitas que van flotando, cada una es una persona, o cabezas de personas y uno y otro y otro y otro, y si eso no va a terminar, eso van a terminar allá en la condenación eterna. Todos esos. Y se dice, Señor, ten misericordia de uno de ellos. ¿No? El Señor, yo tendré misericordia de este, soberanamente elige a quién. ¿Y qué es lo que hace el Señor, hermano? El Señor en esa corriente nos agarra y nos ancla. La corriente sigue corriendo, pero el Hijo de Dios está anclado. Esa es nuestra salvación, hermano, que nosotros tenemos en Cristo. Nosotros estamos anclados en Cristo. Nosotros íbamos irremediablemente a la condenación eterna, pero Cristo al alcanzarnos nos ancló en la corriente, y hay muchos que estamos anclados y ahí permanecemos. No permanecemos anclados, hermano, por nuestra fuerza. Nosotros no teníamos poder para tirar anclaje. Es Dios el que nos sostiene, arraigados, pegados. Si Dios nos suelta, nosotros seguimos en la corriente. Pero Dios ha prometido promesa que aquellos a los que Él ha redimido, a los que ha salvado, que Él los guarda bajo el poder de Dios. Nosotros somos guardados, hermano. No hay tal cuestión de que yo me guardo a sí mismo, yo me cuido a sí mismo. Es Dios el que me cuida. Yo estoy anclado en la corriente. Si Dios no me ancla, yo sigo en la corriente. Y de todos los demás que van pasando alrededor, van al destino de la condenación eterna. Ese es su destino final. El Evangelio, hermano, es un asunto demasiado serio, hermano. Demasiado serio. Yo siempre insto, cada vez que tengo la oportunidad, a examinarse cada uno si realmente ha creído el Evangelio. Si realmente está en el Evangelio. Porque podría dar la apariencia que está en el Evangelio y realmente no lo está. Usted no ha sido un escogido de Dios aún todavía. Usted no ha nacido de nuevo, no conoce a Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Llegaremos a ese momento cuando hablemos del libro Primera de Juan, donde ese libro no nos da otra cosa más que las evidencias del verdadero cristiano. Una sola cosa que le adelanto es que si alguno practica el pecado, no conoce a Dios todavía. Y no significa practicar el pecado que alguien cometa pecado, porque todos cometemos pecado. No, pero la Biblia dice que el que practica el pecado, el que hace pecado, ese es el diablo. Entonces, si a una persona aún está esclavo del pecado, practica el pecado, aún no ha conocido a Dios. Y es irremediablemente terminaría en la condenación eterna. Entonces, el Evangelio no es, la iglesia no es para venir a pagar nuestra conciencia. ¿Okay? Yo vengo el domingo, escucho los cantos, me olvido de los pecados que estoy cometiendo durante la semana, los cantitos, me apaciguo, sirvo, empujo a la mesa, sirvo, le llevo la guitarra, le pongo el cable, en qué más te ayudo, tratando de ver si de alguna manera encuentro un favor de Dios. Hermano, así no se encuentra el favor de Dios. No importa si usted es el mejor monaguillo del templo, si usted no ha sido convertido, no ha llegado a conocer a Cristo, irremediablemente terminaría en la condenación eterna. Por eso tienen que examinarse cada uno. ¿Estoy en la fe o no estoy en la fe? O sea, ¿de qué manera? Que estamos hablando de ejemplos prácticos. Ok, momento. Yo sé que estoy pecado. Okay, ya es clarísimo en la Biblia. ¿Yo por qué vivo en él? ¿Cómo que yo no tengo poder para quitarme este pecado de encima? ¿Que acaso Cristo aún no está en mí? ¿Que aún no he sido redimido? Porque el Señor nos ha dado dominio propio. Es cierto que todos pecamos. ¿Okay? Eso es un hecho, hermano. Eso en Primera de Juan también mismo nos habla que dice que si alguno dice que no tiene pecado, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero estamos hablando de vivir en el pecado. Vivir en el pecado. Entonces, sigamos con Efesios. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Pablo está reconociendo con humildad, hermano. Miren lo que es Pablo. Diferente a los superungidos de este tiempo. Hoy hablamos de los superungidos, los apóstoles, que el gran ministro, que Dios cómo me usa, y hablan de grandezas, y nunca se refieren a sí mismos con humildad y sencillez. Mire, el verdadero apóstol de Dios, mire cómo habla. Yo que soy menos, dice, que el más pequeño de todos los santos. Pablo, pues el gran Pablo, un hombre que Dios le reveló un gran misterio, que ni siquiera los otros apóstoles lo recibieron de esa manera, ni a los profetas. Pablo se dice de sí mismo
que es el más pequeño de todos los santos. Hermano, cuando usted ve una persona que tiene aires de superioridad espiritual, tenga cuidado de esa persona. Cuando hay personas que hablan mucho de lo que espiritualmente son, hermano, tenga mucho cuidado. El verdadero siervo de Dios, el que verdaderamente es humilde, hermano, se considera a sí mismo el más pequeño, ¿sí? El menor, es menos que el más pequeño de los santos. Esa es la verdadera humildad. Ahora, yo ya no me voy a dar tiempo, por causa del tiempo, llegar hasta al versículo 13. Vamos a retomar la semana pasada, vamos a arrancar del versículo 8, donde dice Pablo que es el que es menos que el más pequeño de todos los santos. Solo termino con esto. Aquí Pablo nos está dando una muestra de verdadera humildad, ¿ok? De que él, a pesar, hermano, de tener el Espíritu de Cristo, de tener una revelación de este nivel, él a sí mismo se considera el más pequeño de todos los santos. Por ejemplo, hoy tenemos un fenómeno que se habla mucho de la unción. Con esto voy a cerrar la clase, la unción. ¿Cuántos aquí han escuchado hablar de la unción? ¿Cuántos han escuchado la palabra unción? Levante la mano. ¿Cuántos han escuchado la palabra unción? Ahora, ¿qué es la unción? Okay. Todos hablan de la unción, pero casi nadie puede explicar la unción. ¿Qué es la unción? Señor, dame la unción. Este hombre está ungido, este hombre trae unción. Okay. ¿Pero qué es la unción? ¿Alguien puede dar mínimo una idea de qué es la unción o qué entiende por unción? Porque nosotros mismos oramos, Señor, y úngeme, ¿ok? ¿Qué es la unción? Pues? O le pides a Señor algo que no entiende, o pides que le dé otro algo que no entiende. Yo para mí unción es como pedir más sabiduría, más entendimiento. ¿Unción? ¿Esa es unción? ¿Qué más? ¿Qué más puede entender por unción? Cuando ese varón tiene unción, ¿qué es unción? Bueno, para mí unción es como decir, bueno, lo que yo he visto han expresado la persona como la que puede orar, la que está más ungido según, bueno, ¿Pero cómo? O sea, que sabe mucho más de la palabra de Dios, no sé, para mí es ¿Más espiritual? Más espiritual, sí, en la iglesia. No sería más espiritual, pero ¿qué es unción? ¿Hay quienes tienen más unción que otros o cómo está eso? Bueno, no creo. Muchos la usan como cuando están ungidos, es un acercamiento más hacia Dios, porque eso sí puede, bueno, yo en mi creencia creo que hay personas que están más acercadas a Dios que otros, entonces tienen un nivel más. No es que Dios, como estamos platicando, no es que Dios solo escoja a alguien, pero esa persona busca el acercamiento más que otros con Dios. Yo pienso que ahí es cuando ya... Eso le trae unción, pero en sí, ¿qué es la unción? Eso le trae unción, pero ¿qué es la unción? Puede ser como... Es como el turbo que un vehículo, por ejemplo, ahí está el vehículo normal, pero está aquel que tiene el turbo, le mete el turbo. ¿Esa es la unción o qué es? Yo pienso que muchas veces lo toman como que es más sabiduría, como más... A ver. Más con gracia hacia Dios, más que Dios tiene más confianza con esa persona. Es como... ¿Cuántos aquí tienen unción? ¿Cuántos aquí están ungidos? Todos fuimos ungidos. Todos tenemos la unción de Cristo. Bueno, eso han conectado muy bien. Mira, hermano, hay muchas iglesias que mencionan muchos cristianos que dan de la unción, pero resulta complicado explicar qué es la unción. Es un tema, es una palabra muy habituada en la boca de los cristianos, pero difícil de entenderla. En el Nuevo Testamento, si no me equivoco, tan solo hay 3 versículos en los que se menciona la unción, y los 3 están en 1 de 4. Ok. Cuando la Biblia se refiere a la unción, hermano, se refiere al propio Espíritu Santo en nosotros. ¿Okay? Todo hijo de Dios, todo aquel que ha nacido de nuevo, tiene la unción del Santo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, dice, la cual os enseña todas las cosas. O sea que la unción tiene la capacidad de enseñar. Y si la unción tiene capacidad de enseñar, entonces estamos refiriendo a una persona. Por eso es que otras versiones, por ejemplo, no todas tradujeron unción,
sino dice, vosotros tenéis el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, el cual os enseña todas las cosas. Es decir, que unción se refiere a la presencia del Espíritu Santo en mí. Entonces, todo hijo de Dios está ungido porque tiene el Espíritu de Cristo. ¿Okay? No hay quienes están más ungidos, no hay quienes tienen más Espíritu Santo que otros. Si aquí todos creemos en el mismo Cristo, hemos recibido el mismo Espíritu. Y todos tenemos el mismo Espíritu y no hay más Espíritu de Dios en otros. Es decir, más Espíritu, más Espíritu, más Espíritu. Ahora, lo que sí hay más en otros es llenura del Espíritu. Que el Espíritu sí llena, sí llena. Hay más llenura, hay quienes están más secos, hay quienes están más llenos. Pero no hay quienes están más ungidos, no hay asuntos como super ungidos. No hay super ungidos, no hay más unciones que otros. La unción está en cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo de nosotros. Entonces, cuando no entendemos el asunto de la unción, a veces queremos hacer impresionar a otros que yo tengo más unción que tú. Yo tengo más Espíritu Santo que tú. No, hermano, además digo una cosa, cuando realmente hay llenura del Espíritu Santo, más sobre otra persona, lo menos que va a decir esa persona es decir, yo tengo más unción que tú, o yo tengo más llenura que tú. Justamente lo que va a provocar la llenura de Dios es cada vez ser más humilde, más humilde, más humilde. Porque ¿sabes qué es lo que pasa, hermano? Si estamos a esta distancia con Dios, alejados en nuestra relación, tenemos, digamos, un orgullo a veces espiritual o lo que sea, y a medida que más nos vamos acercando, ¿sabes cómo nos sentimos? Nos sentimos más miserables, más miserables, más miserables. Entre más vemos la gloria y la santidad de Dios, más pequeño me siento yo. Es más, es como que yo estoy en un espejo hasta allá y me quiero ver las manchas de la cara, pero está tan lejos el espejo, y yo sí, tengo mis manchitas, pero a medida que me voy acercando, el espejo me va haciendo ver ya más cerca, tremenda bolota que trae la cara, no, está bien feo. Cuando nos acercamos a Dios y vemos su santidad, su resplandor, nos pasa como el profeta que dijo era Jeremías, que cuando lo vio, ¿sabes? La primera acción que tuvo, Señor, él había dicho, Señor, yo siendo inmundo de labios. Lo primero que saltó a su mente, a su corazón es, siendo tú tan santo y yo tan sucio. Hermano, cuando nosotros entre más acercamos a Dios, hay una característica de una persona que está en su relación con Dios cerca, es que constantemente anda en humildad y nunca para reconocer su pequeñez, su insignificancia. Anda, mira, hasta por allá, alejado de su relación con Dios. Lo que se ha llenado es de orgullo espiritual. Porque si realmente estuviera en una cercanía con Dios, se diera cuenta de nuestra miserable condición humana. Entre más cerca de Dios, ¿sabes qué? Más te hace ver Dios tus pecados, más te los hace ver. Pero cuando tú no ves pecados en tu vida, lo más seguro es que estás súper alejadísimo de tu relación con Dios. Entre más te acercas, más Dios te hace ver en su resplandor tu suciedad, nuestra mugre. Entonces es cuando más repetidamente le estamos pidiendo perdón al Señor por esto, por aquello, y arrepintiéndonos más frecuentemente, hasta de las cosas más pequeñitas, porque estás más cerca de Dios en tu relación, que más resplandece en tus errores, tus debilidades. Pablo dice, yo que soy el más pequeño que todos los santos. ¿Cómo puede decir eso Pablo si un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, un hombre que recibió esta revelación del misterio de Dios, y él se siente tan pequeñito? ¿Sabe por qué se siente tan pequeñito? Porque él sabía ante quién estaba cuando recibió esas revelaciones, la grandeza de ese Dios, y él tan pequeñito puede decir, yo que soy el más pequeño, yo soy el más pequeño, pero cuando ve al ministro, yo soy el líder de esta iglesia, yo voy a delegar a ustedes autoridad, yo quiero, como decía un pastor de tiempo, era pastor de jóvenes, yo quiero cuando yo llegue, el pastor no tiene que hacer nada, yo soy pastor de jóvenes, ya quiero que esté en la silla puesta, ya quiero esto, yo quiero ahí y todo, yo quiero delegar, cuando el servir, el ejemplo sirviendo. No, él se toma demasiado en serio lo delegar. Hermano, es lo opuesto. Aquí hay un buen ejemplo del apóstol Pablo. Más cerca tú estás de Dios, más pequeño se siente, más humilde. Vamos a orar.